¿Recuerdan cuando un grupo de marionetas de fieltro se convirtió, de alguna manera, en la comedia más ingeniosa de la televisión, y nadie explicó jamás del todo cómo sucedió? El show de los Muppets se estrenó en 1976 y duró 5 temporadas. Creado por Jim Henson, el programa combinaba el caos del vaudeville, cameos de celebridades y crisis tras bambalinas en algo que parecía sencillo, pero que en realidad no lo era. Jim Henson interpretó a la rana Gustavo, el director de escena más estresado del mundo. Frank Oz dio vida a la cerdita Peggy, al oso peludo y a Animal. Dave Goss le dio a Gonzo una voz y una personalidad basadas enteramente en su desconocimiento de lo que era. Junto con un elenco rotativo de invitados famosos que se sumergían voluntariamente en un caos controlado, convirtieron un programa de marionetas en uno de los programas más ingeniosos de la televisión. Hoy, repasamos 15 datos curiosos y fascinantes sobre el show de los Muppets. Y quédense para el número 1, porque Jim Henson fue rechazado por todas las cadenas estadounidenses y su gira de venganza comenzó en un continente completamente diferente. Pero antes de empezar, denle a me gusta, suscríbanse y compartan esto con alguien que todavía canta espontáneamente. Al principio, Kermit no era una rana. El anfibio más famoso de la historia del entretenimiento pasó su primera década sin serlo en absoluto. Kermit apareció en 1955 como una criatura verde, vagamente educada, y la gente simplemente lo aceptó. Jim Henson creó al Kermit original para un programa de televisión local de Washington, D.C., llamado Sam and Friends. Con presupuesto cero y aún menos supervisión, hizo lo que cualquier futuro genio creativo haría. Rebuscó entre la basura familiar. El primer Kermit lo confeccionó con el viejo abrigo turquesa de primavera de su madre, que ella había tirado, y el interior lo hizo con unos vaqueros viejos de Henson. Los ojos eran pelotas de ping-pong cortadas por la mitad, con las pupilas pintadas a mano. Durante más de una década, eso era Kermit. Un personaje abstracto, parecido a un lagarto, sin especie definida, sin historia y sin color. Nadie lo llamaba rana. No hacía falta. Simplemente era Kermit. Luego, el término rana empezó a aparecer por sí solo. Johnny Carson lo llamó Kermit la Rana en el programa Tonight Show en 1965, años antes de que fuera oficial. En un catálogo de juguetes de 1966, se le describía como una rana fantástica. Incluso Kermit se autodenominó Rana en un especial de televisión de 1968. Su identidad se estaba definiendo independientemente de si Henson lo había planeado o no. La transformación completa llegó con Hey Cinderella de 1969, cuando Henson rediseñó la marioneta, cambiando los pies redondos por aletas y añadiéndole su característico collar puntiagudo. El cuello cumplía una doble función. Le daba un aspecto más parecido al de una rana y ocultaba la costura donde su cuello se unía al cuerpo. Pero entonces, Kermit ya había encontrado su propia voz, tranquila, seria y simplemente permanentemente abrumada por el caos que él mismo, técnicamente, provocaba. Hoy, ese Kermit original, basado en un abrigo, se exhibe en el Smithsonian, un tesoro nacional creado a partir de un abrigo desechado, unos vaqueros viejos y 2 pelotas de ping-pong. En SNL odiaban a los Muppets. Antes de que existiera el show de los Muppets, Jim Henson buscaba la manera de demostrar que sus marionetas podían funcionar para adultos, no solo para los niños que veían Barrio Sésamo. Así que, cuando la NBC se lo contrató para Saturday Night Live en 1975, con la esperanza de que sus Muppets suavizaran el tono de su nuevo y arriesgado programa, Henson no dudó en aceptar la oportunidad. Parecía la combinación perfecta. No fue una combinación perfecta. Los Muppets aparecen regularmente en la primera temporada de SNL, en un segmento recurrente llamado La Tierra de Gorge. Ahora bien, estos no eran los Muppets que llegamos a conocer y amar. Sus nombres eran Ray Klubis, Reina Puit, Scred, Whis y el ídolo de piedra, el poderoso Fav. Vivían en un páramo desolado, hacían constantes insinuaciones sexuales y se comportaban como criaturas que habían sido expulsadas de Barrio Sésamo por una buena razón. Y aquí es donde todo se vino abajo. Las reglas del sindicato de guionistas establecían que solo el equipo de guionistas de SNL podía escribir los segmentos de los Muppets. A Henson y su equipo no se les permitió escribir ni una sola palabra. Así que el destino de los Muppets quedó en manos de personas que no querían saber nada de ellos. Michael O'Donoghue se negó rotundamente a escribir para ellos, declarando, "No escribo para fieltro,
Más tarde, en una entrevista para Playboy, los llamó los malditos idiotas, y esa fue la versión edulcorada. Alan Zell contó que los guionistas echaban suertes cada semana, y quien perdía se quedaba con el sketch de los Muppets. Era como un jurado cómico del que nadie podía librarse. El ambiente entre el reparto era muy tenso. John Belushi se mostraba especialmente crítico con tener que compartir tiempo en pantalla con marionetas en un programa en directo. Era una auténtica guerra territorial entre bastidores. Los sketches del desfiladero nunca funcionaron. Al final de la primera temporada, los Muppets dejaron SNL, pero ese fracaso lo salvó todo. El derrumbe le enseñó a Hennen la lección que necesitaba. Los Muppets no podían trabajar como invitados en el mundo de otro, interpretando el material de otro. Necesitaban su propio escenario, sus propios guionistas y su propio caos. Los Muppets dejaron SNL y construyeron un imperio. Estados Unidos rechazó el show de los Muppets 2 veces, antes de que el show de los Muppets se convirtiera en un caos apto para toda la familia. Jim Henson produjo un episodio piloto en 1975 con un título tan agresivo que parecía una advertencia para padres pegada en una cinta VHS equivocada. El show de los Muppets, sexo y violencia. Y ni siquiera era su primer intento. Un año antes ya había grabado un episodio piloto llamado The Muppets Valentine Show, pero esta vez Henson quería dejar huella. Estaba cansado de que los Muppets fueran encasillados como entretenimiento infantil, y el título era su forma de parodiar la explosión de sexo y violencia en la televisión. Ahora, en sus propias palabras, era un gancho humorístico. Básicamente, aquí está todo aquello que te escandaliza, pero interpretado por marionetas. El episodio piloto presentaba un concurso de belleza con la temática de los 7 pecados capitales: envidia, pereza, lujuria, toda la lista. Juzgado por Muppets sin autoridad moral alguna, y presentado no por Kermit, sino por un Muppet humanoide llamado Nigel. Hennen relegó deliberadamente a Kermit a un breve cameo porque quería establecer un nuevo protagonista. Y más tarde admitió que fue un error. Pero, oculto entre el caos, se escondía una mina de oro de personajes que habían sobrevivido al episodio piloto por décadas. Electric Mayhem, Doctor, Teeth, Floyd Pepper, Janice, Zoot y Animal debutaron aquí. También lo hicieron Sam el Águila, el chef sueco, Statler y Waldorf, y Crazy Harry. Las primeras versiones de Miss Piggy, Fuzzy Bear y Gonzo también acechaban en segundo plano, esperando su momento. El piloto recibió críticas positivas, pero aquí viene lo interesante. Las cadenas estadounidenses seguían sin querer emitir la serie. Henson tuvo que viajar hasta Inglaterra y asociarse con Lord Low Grade para finalmente lograr que el show de los Muppets saliera al aire. Las cadenas estadounidenses rechazaron 2 veces uno de los programas más queridos de la historia de la televisión. Así que, Sex and Violence. Sí, cumplió su cometido. Demostró que los Muppets podían hacer chistes para adultos sin perder su calidez. Si eliminamos la provocación y conservamos la inteligencia, de repente la fórmula cobró sentido. Solo hizo falta salir del país para encontrar a alguien dispuesto a apostar por ella. Miss Piggy era un personaje secundario sin importancia interpretado por 4 personas. Miss Piggy, la diva, la reina del karate, el centro autoproclamado de todo. Bueno, empezó siendo una cerdita de fondo con la que nadie sabía qué hacer. No tenía un papel protagonista. De hecho, apenas tenía nombre, y durante un tiempo ni siquiera tuvo un intérprete fijo. La marioneta apareció por primera vez en 1974, cuando Frank Oz interpretó a un personaje llamado Piggy Lee en el programa Tonight Show. Simplemente una cerdita haciendo playback de una canción. Unos meses después, Jerry Nelson interpretó una versión de ella en el especial de Herb Alpert. Luego, Fran Brill interpretó a una cerdita rubia con cuentas en el episodio piloto de Sex and Violence. 3 apariciones y 3 titiriteros diferentes. Nadie la había reclamado aún. El nombre, por cierto, era un homenaje. La diseñadora de los Muppets, Bonnie Erickson, la llamó originalmente Miss Piggy Lee en honor a la cantante de jazz Peggy Lee. Sin embargo, una vez que el personaje empezó a ganar popularidad, lo acortaron discretamente a Miss Piggy para evitar una llamada de los abogados de Peggy Lee. Cuando se estrenó el show de los Muppets en 1976, Piggy seguía siendo un personaje secundario, y Frank Oz aún compartía el papel con Richard Hunt durante la mayor parte de la primera temporada. Se suponía que sería un personaje recurrente y simplón, una cerdita enamorada de la rana. Esa era toda la idea. Pero entonces algo cambió.
Oz se metió de lleno en el personaje y empezó a construir capas que nadie esperaba. Fuerza bruta bajo un glamour desesperado. Un carácter explosivo envuelto en un vestido de noche. Esa tensión convirtió un chiste pasajero en el personaje más complejo de la serie. Al final de la primera temporada, Oz ya tenía el papel a tiempo completo. En la segunda temporada, Peggy se convirtió en la estrella revelación, protagonizando Cerdos en el Espacio y Hospital Veterinario, y arrollando a todos los visitantes. Oz decía que Fozzie era bidimensional y que los animales no tenían dimensiones. Y Piggy era uno de los pocos Muppets que él consideraba completamente tridimensional. Monomina surgió de una película italiana de explotación. Monomina, esa canción pegadiza e imparable que se te ha quedado grabada en la cabeza desde la infancia, proviene de un lugar que haría desmayar a cualquier junta de padres. Monomina no empezó con los Muppets. En realidad, surgió en un documental italiano de Mondo de 1968 titulado Suecia, Cielo e Infierno. Un pseudo-documental basado en el sensacionalismo, un montaje impactante y una obsesión con lo que supuestamente hacía escandalosa la cultura sueca. La película ofrecía una visión sensacionalista de la cultura sexual sueca. Amor libre, desnudez, clubes de striptease y un sinfín de contenido que jamás se ha visto en una fiambrera. La canción fue compuesta por Piero Umiliani y su título original era Viva la Sauna, que se traduce como ¡Viva la sauna sueca! En la película, sonaba de fondo en una escena donde mujeres suecas entraban a la sauna envueltas en toallas. Música jazzística y ligera para un público que, sin duda, no había acudido a ver un programa infantil. Entonces Jim Henson la escuchó y, donde la mayoría la percibía como una canción erótica europea, Henson vio oro puro de la comedia. Utilizó la melodía por primera vez en Barrio Sésamo, en noviembre de 1969, interpretándola con un personaje desaliñado y de pelo revuelto que más tarde sería conocido como Bip Bipidota. Ahora, 3 días después, la llevó al programa de Ed Sullivan, esta vez con una versión más refinada del personaje, acompañado de 2 criaturas rosas llamadas Snoats. Fue en esa actuación con Ed Sullivan donde el segmento del fenómeno, tal como lo conocemos, tomó forma. 7 años después, Henson reelaboró esa misma rutina como el número de apertura del estreno de El Show de los Muppets en 1976, y se convirtió instantáneamente en el momento más emblemático del programa. 3 criaturas peludas discutiendo sobre cómo cantar una canción sin letra, y de alguna manera era lo más gracioso de la televisión. La transformación fue total. Todo rastro del contexto original de la canción se desvaneció. La grabación original de Umiliani, no una versión de los Muppets, sino la auténtica original italiana, entró en el top 10 del Reino Unido en 1977, gracias únicamente al éxito de El Show de los Muppets, un tema novedoso de una película de explotación que escaló las listas de éxitos porque los títeres lo convirtieron en leyenda. Las risas enlatadas eran un mal necesario. Jim Henson no quería risas enlatadas en su programa. Pensaba que le restaban valor a la comedia y condicionaban al público a reaccionar en lugar de confiar en que entendieran el chiste por sí solos. Así que grabó el episodio piloto sin ellas. Lo volvió a ver y luego lo intentó de nuevo con las risas enlatadas. En su opinión, es una lástima, pero hace que el programa sea más gracioso. Así que las risas enlatadas se quedaron. Pero Henson lo hizo a su manera. Como el show de los Muppets se filmaba en Inglaterra, lejos de los estudios estadounidenses que usaban las mismas risas enlatadas recicladas, el equipo de Henson creó su propia pista de risas desde cero. El elenco y el equipo grabaron sus reacciones reales durante las reproducciones, y esas risas genuinas se convirtieron en el sonido característico del programa. La gente estaba tan convencida de que el programa se filmaba frente a un público en vivo que los fans llamaban pidiendo entradas para las grabaciones. Pero no había público. Solo había titiriteros riéndose a carcajadas en el estudio. Durante un episodio de la segunda temporada con Steve Martin, el programa regular se canceló para dar paso a audiciones abiertas, lo que significa que no había público presente. Por lo tanto, se eliminaron por completo las risas grabadas. En su lugar, las únicas risas que se oían provenían de los propios intérpretes de los Muppets, que observaban desde detrás de las cámaras. La risa de Richard Hunt era tan fuerte que tuvieron que mezclarla con risas, grabadas para que no pareciera que alguien se estaba volviendo loco en la última fila. Henson tomó algo que no quería usar. Lo hizo completamente suyo y luego pasó 5 temporadas burlándose de ello desde dentro.
Miss Piggy era la coprotagonista que todos querían. Los invitados especiales del show de los Muppets podían compartir escenas con cualquiera. Kermit, Encantador, Fuzzy, Seguro, Scooter, Educado. Y aún así, una celebridad tras otra llegaba al plató y pedía específicamente a la cerdita que les daría un golpe de karate frente a la cámara sin el menor remordimiento. Miss Piggy era la coprotagonista más solicitada del programa, sin lugar a dudas. Su energía de diva era tan arrolladora que compartir una escena con ella se sentía más como una emboscada a la que te habías apuntado que como un sketch. Su ego era enorme. Su temperamento era explosivo y su absoluta convicción de que cada momento televisivo debía girar en torno a ella hacía que los adultos parecieran meros personajes secundarios en sus propias carreras. Eso era precisamente lo que la hacía irresistible. Piggy permitía que las celebridades compitieran con alguien incluso más grande que ellas. Elton John se entregó por completo a su caos teatral y convirtió su dúo en un espectáculo. Décadas después, la tradición continuó. Los artistas modernos aún buscaban la oportunidad de colaborar con Piggy en especiales, plenamente conscientes de que serían arrollados emocionalmente ante las cámaras, y disfrutaban cada segundo. Gonzo no siempre fue Gonzo. Antes de ser el gran Gonzo, era Snarl, el Frackle de la caja de puros. Una criatura pequeña y desaliñada creada por Jim Henson para un especial de televisión de 1970 llamado El Gran Cambio de Santa Claus. Su gran momento. Salir de una caja de puros para entregarle su puro al villano. Ese era todo su trabajo. Tenía tanta presencia en pantalla como una bola de pelusa con ojos. Pero después de ese especial, el títere desapareció. Reapareció discretamente en algunas ocasiones a principios de la década de 1970, incluyendo el especial de 1974 con Herb Alpert, con el aspecto de una criatura a la que aún no le habían dicho qué se suponía que debía ser, pues porque no lo había hecho. Cuando se estrenó el show de los Muppets, el títere por fin tuvo nombre y propósito. Pero en la primera temporada, Gonzo seguía siendo un personaje bastante inacabado. Un personaje con aspecto triste permanentemente relegado a un segundo plano. Entre temporadas, Dave Goss modificó el títere, añadiéndole párpados móviles que lo cambiaron todo. De repente, Gonzo podía pasar de estar melancólico a estar eufórico, y el personaje despegó, y ahí se convirtió en la gracia. Los demás Muppets adivinaban qué era. Un pavo, una cosa azul, un bicho raro. Los guionistas acabaron dejando de fingir que había una respuesta y se sumergieron de lleno en el misterio. Gonzo era oficialmente un lo que sea. Era orgullosamente inclasificable. El único Muppet cuya especie era un encogimiento de hombros. En 1999, Muppets from Space Low resolvió técnicamente al revelar que Gonzo era un extraterrestre. Fue tierno, fue sincero, y todos lo ignoraron en silencio. El propio Dave Goulds dijo más tarde al público que lo del extraterrestre solo se hizo para la película porque eso lo explicaba, pero que en realidad le quedaba bien. Los titiriteros necesitaban fisioterapia. Los Muppets parecían moverse sin esfuerzo. Colores brillantes, grandes sonrisas, extremidades sueltas, saltando como si corrieran impulsados por la pura alegría. Pero tras bambalinas, esa alegría se mantenía a flote con compresas de hielo y citas con el ortopedista. El trabajo de titiritero en el show de los Muppets era menos una forma de arte caprichosa y más un deporte de resistencia competitivo para el que nadie firmaba una exención de responsabilidad. La postura estándar era brutal. Cuello torcido, espalda encorvada, hombros sometidos a movimientos para los que no estaban diseñados. Algunas escenas requerían que los actores permanecieran tumbados boca arriba en espacios reducidos durante horas. Jornadas de rodaje agotadoras temporada tras temporada. Dave Goulds, el creador de Gonzo, se sometió a 4 cirugías de hombro y a un reemplazo de cadera a lo largo de su carrera. 9 cirugías en total para lograr que un personaje azul, o lo que fuera, pareciera emocionalmente vivo, y no estaba solo. Las lesiones crónicas de cuello, hombro y espalda eran prácticamente un requisito del trabajo. Los personajes eran adorables. Las lesiones, no tanto. El equipo de Henson usó monitores de televisión fuera de plano para que los actores pudieran ver lo que veía el público, una técnica que Henson había estado desarrollando desde los años 50. Era esencial para el estilo de los Muppets, pero también significaba que los titiriteros actuaban constantemente en una dirección mientras miraban en otra. Con el paso de los años, la producción desarrolló soluciones, estructuras, soportes y técnicas de posicionamiento cada vez más creativas para aliviar la tensión.
pero la realidad fundamental nunca cambió. Alguien tenía que sujetar a esa marioneta. Así que, cada vez que una marioneta saluda o mantiene una pose un instante de más, el manguito rotador de alguien está sufriendo las consecuencias. El Stattler y el Waldorf recibieron sus nombres de hoteles de lujo. No eran nombres elegidos al azar de una guía telefónica. Ambos eran hoteles de lujo famosos en la ciudad de Nueva York. El Stattler Hilton y el Waldorf Astoria, con sus candelabros de cristal, sus recepcionistas con smoking, el tipo de lugares donde devolver una estaca se considera un rasgo de personalidad. Jim Henson bautizó a los dos críticos más ruidosos con nombres de establecimientos, construidos sobre la base de la excelencia y el derecho divino a quejarse cuando no se cumple. Dos snobs de la vieja aristocracia que se pasaban cada episodio gritando insultos a un programa de variedades al que asistían voluntariamente. No estaban allí porque odiaran el programa. Estaban allí porque quejarse era el espectáculo. La conexión con el hotel era aún más profunda. La esposa de Waldorf se llamaba Atoria, completando así el conjunto de Waldorf History. Y cuando finalmente apareció en un episodio de 1979, el resultado fue un caos total. Al estilo de los Muppets, se parecía muchísimo a Stattler con un vestido. La misma cara, el mismo ceño fruncido, la misma energía. Y hasta el día de hoy, nadie puede confirmar quién la interpretó. El titiritero detrás de Atoria sigue siendo un auténtico misterio. A lo largo de los años, se le ha preguntado a varios titiriteros de los Muppets, y ninguno lo recuerda. Los trolls originales de Internet, solo que con mejores trajes y asientos en el balcón. Todos los Muppets son zurdos. Ahora, prepárense para algo que les arruinará cualquier vez que vuelvan a ver la serie. Vean cualquier episodio de El Show de los Muppets, cualquiera, y fíjense en los brazos. Todos los Muppets son zurdos. Kermit toca el banjo con la izquierda. Janice y Floyd sostienen sus guitarras como zurdos. Scooter gesticula con la izquierda. Fozzie saluda con la izquierda. Es decir, si un Muppet agarra algo, lo alcanza o incluso señala algo, siempre es con la mano izquierda. Siempre. Y la razón es increíblemente simple. Probablemente eres diestro. Ahora bien, la mayoría de los titiriteros son diestros, y la mano derecha es la que tiene el trabajo más difícil. Entra en la cabeza del Muppet. Esa es la mano que mueve la boca, bajando los labios para dialogar, inclinando la cabeza para mostrar emoción. Todo ese trabajo de motricidad fina que te hace creer que un trozo de fieltro realmente tiene sentimientos. La mano izquierda es lo que queda. O bien se desliza dentro del guante izquierdo de un Muppet, como hace Ernie al recoger cosas, por ejemplo. O bien sostiene una varilla delgada unida a la muñeca izquierda del Muppet, como hace Kermit al gesticular. Ahora bien, en cualquier caso, solo se mueve el brazo izquierdo del Muppet. El brazo derecho simplemente cuelga, flácido, pegado al cuerpo, sin hacer absolutamente nada. Cuando una escena requiere ambas manos, por ejemplo, cuando Ralph toca el piano, el chef sueco blande un cuchillo de carnicero o se abre la chaqueta. Un segundo intérprete tiene que intervenir y manejar el brazo derecho del Muppet. En la industria, esto se conoce como ser diestro, y también funcionaba como el programa de aprendizaje de los Muppets. Antes de que Hennon te confiara tu propio personaje, tenías que pasar el tiempo agachado junto a un veterano, manejando un brazo de su marioneta, aprendiendo el ritmo, sincronizando los movimientos y tratando de no destrozar el taller. Richard Hunt empezó así en Barrio Sésamo antes de conseguir los papeles de Scooter, Janice y Stattler. Dave Goulds y Steve Whitmire tuvieron que pasar por lo mismo. Ahora bien, hubo una única excepción a la regla de que todos los titiriteros fueran zurdos en el show de los Muppets, Louise Gold. Ella era zurda, la única titiritera zurda de todo el reparto. Eso significaba que su mano derecha se introducía en la cabeza y su mano izquierda quedaba libre para accionar el brazo derecho del títere. Así, sus personajes, incluida Annie Sue Pig, eran títeres diestros en un mundo de zurdos. Los fans de los Muppets podían identificar el trabajo de Gold con tan solo observar qué mano prefería cada personaje. Si un cerdo del fondo intentaba alcanzar algo con la mano derecha, se trataba de Louise. El nombre Muppet era una mentira piadosa. La marca de marionetas más reconocida de la historia de la televisión se construyó sobre una palabra que no significa absolutamente nada. Y Jim Henson vendió esa historia con la seguridad de quien sabía que nadie lo iba a investigar. Durante años, Henson les dijo a los entrevistadores que Muppet era una ingeniosa combinación de marioneta y títere. Los periodistas lo anotaron en sus cuadernos, asintieron como si hubieran descifrado un código y siguieron adelante.
La explicación tenía potencial, y Henson simplemente la dejó fluir. Pero lo curioso es que ni siquiera era su primera portada. En los años 50, le dijo a un reportero que el nombre era una mezcla entre títere de mano y títere de palo. Para los años 70, había optado por la versión de marioneta, que sonaba más elegante y caló hondo. 2 décadas y 2 etimologías falsas distintas. 0 correcciones de la prensa. Luego, a principios de los 80, Hennen, con toda naturalidad, aclaró el asunto. Admitió en una entrevista que simplemente era un término que él mismo se había inventado. Dijo que llevaba años contándole a la gente la historia de la marioneta, pero la verdad era más sencilla. Simplemente le gustaba cómo sonaba. Y aquí viene lo sorprendente. Hen casi nunca usaba marionetas. Así que el hecho de que le pusiera a la obra de su vida el nombre de un estilo de títeres que prácticamente nunca tocó, debería haber sido una pista. Nadie se dio cuenta durante 20 años. El programa terminó a propósito, no por fracaso. Para 1981, el show de los Muppets alcanzaba a más de 235 millones de espectadores en más de 100 países. Premios, merchandising, saturación global, todos los manuales de televisión del planeta decían lo mismo. Seguir adelante hasta que se agote todo, pero Jim Henson lo vio todo y se marchó. El programa no estaba en apuros. Henson simplemente sintió que las asperezas se suavizaban y supo lo que eso significaba. El formato de variedades se había asentado. Los chistes encajaban a la perfección. El caos estaba bajo control. El guionista principal, Jerry Juhl, admitió más tarde que el equipo de guionistas sentía que se les estaban acabando las ideas frescas y no querían que el programa se volviera monótono. Para un equipo que prosperaba en el caos creativo, esa comodidad era una señal de alarma. La transición tampoco fue repentina. La película de los Muppets ya había demostrado en 1979 que los personajes podían triunfar fuera del cine. En 1981 se estrenó El Gran Atraco de los Muppets, y Henson tomó la decisión de trasladar el programa por completo al cine. Eso también le abrió las puertas a sus proyectos más oscuros, como El Cristal Oscuro. Y con 120 episodios grabados, la serie alcanzó el número mágico para su distribución, lo que significaba que los Muppets seguirían llegando al público durante décadas sin producir ni un solo capítulo más. Ahora bien, aquí viene la parte que la mayoría de la gente malinterpreta. El último episodio emitido contó con la participación de Roger Moore, pero el último episodio grabado, la verdadera despedida, fue el de Gene Kelly, y los guionistas incluyeron mensajes de despedida a lo largo de todo el capítulo. Bogart pasó todo el programa convencido de que el mundo se acababa. Los cerdos en el espacio llegaron al fin del universo. El misterioso locutor, al que se oyó pero nunca se vio durante 119 episodios, finalmente mostró su rostro. Incluso el hospital veterinario pareció curar a su paciente. Y Kelly, bueno, cuando lo contrataron, les dijo a los guionistas que no quería cantar cantando bajo la lluvia. Así que convirtieron eso en el chiste recurrente del episodio. Kelly se negaba a interpretar la canción que todos querían escuchar. Se pasó todo el programa insistiendo en que solo estaba allí para mirar. Y entonces, en los últimos instantes, Ralph empezó a tocar la introducción al piano. Y Kelly, bueno, se dio. Cogió su paraguas, entró en la réplica reconstruida del plató original y cerró la serie con el número musical más famoso de la historia del cine. 120 episodios. Es decir, una temporada completa que nunca se volvió aburrida, nunca perdió calidad y nunca se alargó innecesariamente. La mayoría de las series exitosas, bueno, aprovechan el éxito hasta que alguien se hunde. Pero Henson se retiró en el momento álgido de la marea y dejó a todos con ganas de una temporada más. Las manos del chef sueco eran reales y se descontrolaron. Todos los Muppets del show de los Muppets tenían manos de fieltro, manoplas de tela cosidas que se movían sobre varillas o se deslizaban sobre los dedos del intérprete como guantes. El chef sueco no tenía nada de eso. Eran manos humanas reales que sobresalían de sus mangas y pertenecían a Frank Oz. El chef sueco era un proyecto de 2 personas. Jim Henson se situaba detrás del títere, moviendo la cabeza y haciendo esa gloriosa voz sin sentido. Era una parodia del sueco que había creado escuchando cintas de aprendizaje de idiomas, en su coche de camino al trabajo y recitando recetas falsas en voz alta en los semáforos. Su hijo Brian viajaba con él y decía que era lo más ridículo que había visto en su vida. Mientras tanto, Frank Oz se situaba justo detrás de Hennen, con los brazos metidos entre las mangas del chef, haciendo las veces de manos.
Sin varillas, sin guantes, solo las manos desnudas de Oz cortando, removiendo, lanzando y agitando cuchillos y utensilios de cocina de verdad, mientras Henson intentaba mantener la compostura y el personaje por encima de él. Y Oz lo hizo aún peor a propósito. Se salía del guión con los gestos de las manos, agarraba algo que no debía, se le caía un objeto o llevaba un chiste por un camino que Henson no esperaba. Sin previo aviso, Henson tenía que reaccionar en tiempo real, manteniendo la cabeza y la voz del chef sincronizadas con el caos que Oz acababa de desatar desde abajo. Según Oz, los mejores sketches de chefs suecos eran aquellos que apenas ensayaban. El show de los Muppets regresó y funcionó. Ahora, a lo largo de las décadas, hubo intentos de revivirlo. Muppets Tonight in the 90, una serie de falso documental ambientada en una oficina, solo duró una temporada. Un programa de improvisación de Disney Plus que casi nadie vio. Ninguno de ellos descifró el código. Bueno, porque ninguno era el show de los Muppets. Seguían intentando hacer de los Muppets algo nuevo en lugar de dejarlos ser lo que ya eran. Entonces, en febrero de 2026, en el 50 aniversario del programa, Disney finalmente lo hizo. Recuperaron el formato de variedades. El teatro de los Muppets, el caos tras bambalinas, Kermit tratando de mantener todo unido mientras todo se desmorona a su alrededor, Sabrina Carpenter como estrella invitada, Maya Rudolph en el público, Seth Rogen viendo su acto interrumpido por Fuzzy Bear, todo el paquete. Y funcionó. 7,58 millones de espectadores en Disney Plus y ABC, 98% en Rotten Tomatoes. Los críticos prácticamente se atropellaron unos a otros, diciendo lo mismo. Los Muppets no necesitan modernizarse, solo necesitan ser ellos mismos. El New York Times afirmó que los Muppets existen fuera del tiempo. La revista Time dijo que el relanzamiento recaptura tanto el formato como la esencia del original, y la única queja fue que no había suficiente de eso. Pero aquí viene lo más importante. Dave Goss estaba allí, el mismo del que hablamos antes. El diseñador industrial que apareció con marionetas caseras, le dieron un muñeco azul llamado Gonzo y le puso voz la mañana de su primera grabación. El hombre con 4 operaciones de hombro, un reemplazo de cadera, 9 operaciones en total, 79 años y aún actuando, aún en el foso de la orquesta y aún sosteniendo marionetas sobre su cabeza. Además, un tipo azul con fetiche por los cañones todavía puede hacer reír a la gente. Es el último miembro del reparto original de la temporada de 1976, que sigue actuando con los Muppets, más de 50 años. Y cuando se emitió ese especial de 2026, estaba ahí mismo interpretando a Gonzo, Waldorf, Zoot y Bunsen Honeydew como si nunca se hubiera ido. También se le llama al especial un piloto encubierto, lo que significa que podría no ser algo puntual. Podría haber más. Y, sinceramente, después de todo lo que hemos visto, las campanas de buceo, las trincheras de marionetas, el nombre que no significa nada, el programa que terminó antes de tiempo, la idea de que el show de los Muppets pudiera regresar de verdad, se siente menos como un reinicio y más como un asunto pendiente. Y aquí lo tienen, 15 datos curiosos y sorprendentes sobre el show de los Muppets. ¿Cuál les sorprendió más? ¿Cuál nos faltó? Cuéntenos en los comentarios. Y oigan, compartan este video con alguien que me canta en momentos inoportunos. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos de televisión retro.